la palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Saludos cordiales, estimados amigos. Nuevamente nos encontramos en este espacio compartiendo este tiempo de compañía, amistad, música, lectura de la Biblia. Este espacio se llama Variedades. Mi nombre es Melo Avellaneda, conectado desde Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña en la conducción, conectado desde México, Israel. ¿Cómo estás, Israel? Bendiciones, Melo, a las carreras, ya sabes, llegando siempre a las carreras, pero aquí estamos, listos. Listos para acompañarnos en este espacio del Salmo 78 en nuestro estudio de la Biblia. Compartimos nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54 911 6796 9973 y también nuestro Instagram Melo Avellaneda OK, Melo Avellaneda OK, todo junto y en minúscula. Y también el saludo cordial para los amigos quienes nos escuchan a través de la radio y también para aquellos quienes nos están viendo en la televisión. Así que saludos cordiales para nuestros amigos. Nos preparamos para el desarrollo de nuestro tema luego de nuestro primer segmento musical. Vamos con la música de la mano de la agrupación argentina, que nombre pero tiene una música bien interesante. Dios nos libre. Esta canción se titula Símbolo Manzana. Tu
Variedades con Melo Avellaneda. Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Ahora Luis Campos interpretando Mi primer amor.
Saludos a todos nuestros amigos. Enviamos saludos a Paloma, que nos está enviando reporte de recepción. Y aquí estamos junto a Israel. ¿Cómo estás, Israel? Bendecido, Melo, una vez más por aquí. Y bendecido aquí con tu compañía y la compañía de todos nuestros amigos. Desde ya, y celebramos con mucha alegría las aperturas que se nos van dando en cuanto a los medios de comunicación. Vamos a mencionar que estamos a través de la 94.7, FM Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín en Buenos Aires, Argentina, también en la 93.5, Radio Vida FM, y 93.5 RCC Radio. Ambas emisoras están ubicadas en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También en Radio Alcance 92.7, La Poderosa, allí en Agua Prieta, Sonora, México. También estamos en la 105.1 Transformando Vidas en Frentones, Chaco, Argentina. Conectados mediante el sistema LeaderAsGo.net en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También junto a Radio El Vive, Radio Manasés, y celebramos la inclusión de nuestro programa en Júbilo TV en los canales 26 y 39 en Guatemala. Así que estamos muy contentos porque estamos desarrollando también una experiencia nueva dentro de lo que podríamos decir en las comunicaciones, a la que sumamos también señal de video. Así que peínate, ponte bien lindo, Israel, porque ya estamos en la televisión. Felicidades, Melo, y la gloria para el Señor. Sí, hay que arreglarse porque si no... Sí, ahora tenemos que estar maquillados y bueno, y todo lo que responde, digamos, al término audiovisual. Acá improvisando dentro de nuestro estudio de radio y poniendo algunas cositas ahí como para que nos sirvan de adorno. Así que agradecemos mucho el poder ser parte de la programación de Júbilo TV en Guatemala. Vamos con nuestro tema referidos a el Salmo 78, un masquil, es decir, es una canción con un mensaje cargado de sabiduría y de enseñanza, dejándonos valores muy, muy fuertes, referidos a compartir el mensaje con la siguiente generación. Cuando se refiere, por ejemplo, ahí en el versículo 2, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Muy precioso y una responsabilidad bien importante con respecto a esto de compartir. Hay cosas que podemos contar, ¿no? Dentro del ámbito de las anécdotas, ¿no? Por ahí existen, ¿no?, ciertos términos como mitos urbanos, decíamos, ¿no?, leyendas, cosas por ahí que se han contado a lo largo de la vida. Pero qué importante cuando referimos, usando el término de la Biblia, entender y compartir cosas de asuntos espirituales que nosotros también incluso podemos llegar a contemplar y vivir. Entonces tiene todavía mucho más sentido la transmisión de los valores que buscamos compartir. Eso es muy, muy, muy importante porque, digamos, ahí tiene que ver sobre nuestra relación con Dios y
transmitimos esa vida al poder compartirla con nuestros seres queridos. Y la responsabilidad, en este caso, de no dejarlos exentos de la oportunidad de que ellos mismos puedan comprobar el mensaje que Dios tiene para la humanidad, para ellos mismos, ¿no? Entonces, el deber que tenemos desde el lado de ser creyentes, hijos de Dios, es de dar a conocer esta buena noticia. Es un mensaje que es público. Hoy, digamos, creo que el alcance de la Biblia es muchísimo más cercano que en otros tiempos, debido, digamos, en este caso al uso del Internet, donde incluso acceder a la Biblia en modo online se puede acceder de modo gratuito, a diferencia de que en otros tiempos uno estaba como obligado a comprarla, o en otros casos esfuerzos de otros creyentes que financiaban para que pudiera estar al alcance de las personas. Es más, me estoy acordando, por ejemplo, el ministerio de Gedeones, en el que en la actualidad muchos creyentes aportan para que pueda imprimirse la Biblia, en este caso en la versión del Nuevo Testamento, y distribuirlos en lugares como los hospitales, cárceles, escuelas públicas, etcétera. Es inmenso ese alcance de nivel mundial, pero hoy más que nunca está disponible. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos el uso de la aplicación YouVersion o Biblia Reina Valera. Así lo puedes buscar en la tienda de aplicaciones. Biblia Reina Valera con audio del IFE Church. Lo descargas, configuras tu cuenta y tienes incluso ahí muchísimas versiones en español disponible. Nosotros recomendamos la Reina Valera 1960, pero existen muchas otras versiones en español. Y puedes tener la oportunidad de leerla. O que pones YouTube, pones la Biblia leída y vas a encontrar cantidad de videos donde hay personas leyendo la Biblia. O sea que si no tienes tiempo de leer o que te produce cansancio, ¿no?, en la vista al momento de ponerte a leer, tienes la posibilidad de acceder. Pero al margen, digamos, de ese acceso que tienes, hay muchas personas que no se han dado cuenta de este mensaje que incluye. Generalmente hay personas que le tienen miedo porque lo asocian con el mensaje de una religión. Y si bien el cristianismo, a través de distintas organizaciones alrededor del mundo, trabajan por hacer difundir la palabra de Dios, no es el mensaje de una religión, sino es el mensaje de Dios a la humanidad. Es la carta que Dios ha descrito y ha dejado plasmado ahí tremendas enseñanzas. Entre ellas, ¿no?, el clásico pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al pensar de esta gran y preciosa noticia, nosotros somos, ¿no?, también uno de los tantos quienes vamos detrás de esa misión de dar a conocer de qué se trata el mensaje que tiene la Biblia. ¿Cómo ves, Israel? Sí, Melo, y además, bueno, pues tú nos lo acabas de compartir en las escrituras y pues bien más claro no lo podemos tener, ¿no? Y el versículo 6, ¿no? Hace hincapié a eso, es para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán. O sea, es como tú lo dijiste en el estudio pasado, es una instrucción. Y estamos viendo una recapitulación histórica, ¿no?, de todo lo que escribe aquí Asaf en este salmo, recordándole a Israel, ¿no?, sus raíces y sus tropiezos, y además cómo nos lleva cómo se enlaza, cómo hace alusión, mejor dicho,
a lo que ya había sucedido en los libros que ahí se mencionan, Génesis y Éxodo, pero también tiene relación con el Nuevo Testamento y con nuestra vida actual, Melo. Exacto. Y que eso lo describe específicamente, creo que es el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Tiene mucho que ver para nosotros, se asocia en esta experiencia del Salmo 78 y su relato para darnos este recordatorio. Es muy posible el hecho, ¿no?, de uno olvidarse. Y por eso que en los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no?, en el hecho de celebrar la Pascua o cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos, donde vivían, ¿no?, hacían unas tienditas o carpas para pasar allí la noche algunos días. Entonces tenía que ver con, digamos, recordar a esa generación venidera y acordarse uno mismo cuáles fueron los orígenes. Entonces, recordar para esa primera y segunda generación, ¿no?, de los que salieron de la esclavitud de Egipto, que hoy pasaban a habitar un territorio rico, productivo, donde tendrían ellos ya sus propias casas y las oportunidades de hacer negocio y desarrollar riquezas, de no olvidarse de Dios. Y al momento de hacer esto era como referirse cuando tus hijos te pregunten ¿por qué tenemos que hacer esto? Y referirse a decir, es que en algún tiempo nosotros, nuestras familias, vivimos bajo la esclavitud. Hoy esto es un recordatorio que nos deja saber, ¿no?, Dios, para que vivamos en humildad, con gratitud por todo lo que hemos recibido. ¿Cómo ves? Bien interesante, y cada vez que vamos avanzando, pues nos vamos aprendiendo más, ¿no?, de todo lo que, de toda esta instrucción que nos da la Biblia, porque pues el Salmo al final es un masquid, y tú bien nos lo has explicado que es una instrucción. Entonces, bueno, pues ¿para qué nos sirve? Pues para que no seamos, como dice aquí el versículo 8, ¿no?, generaciones contumaz y rebeldes, ¿no?, como lo eran ellos. Bueno, refiriéndose a una tribu por ahí que la vas a mencionar más adelante. Sí, y al respecto, en específico. Y a tener en cuenta también, cuando pensamos que el mismísimo Señor Jesús, cuando instituye lo que se conoce como la Cena del Señor, lleva, digamos, a esta frase: haced esto en memoria de mí. Y qué importante, porque puede darse estos casos donde vivimos una vida como de religión, en el sentido de decir, no queremos faltar a la reunión, hacemos el bien, escuchamos algunos mensajes, sermones y demás, pero nos olvidamos la verdadera esencia de lo que somos, personas amadas por Dios y amadas en una intensidad tal, ¿no?, que fue necesario la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo en rescate por todos nosotros. ¿Para qué? Justamente para que no caigamos en ese desaliento cuando vienen las dificultades o cuando vienen esos momentos donde enfrentamos, no sé, ya sea consecuencias de nuestras torpezas o a veces la adversidad en el mundo de lo espiritual, cuando vamos en busca de descubrir todos estos bienes eternos de los que podemos disponer en la vida, como en este caso la vida mismísima de nuestro Señor Jesucristo, la dirección y guía del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, para las cosas, ¿no?, de la vida, en el ámbito de los negocios, nuestras relaciones interpersonales con ya sea nuestra familia o nuestro entorno de trabajo, etcétera. Entonces, vienen a continuación una serie de secuencias
bien interesantes, y acá hablando, ¿no? La importancia entonces de transmitir estos valores y no caer en el plano de la ingratitud, que es algo muy, muy desagradable, más sabiendo todo lo que implica el plano de la salvación. Que muchas veces lo centramos, Israel, al hecho de decir, bueno, antes, no sé, fumaba y ahora no fumo, antes era un alcohólico y ahora ya no tengo esta adicción. Y el sentido de hablar de salvación es algo mucho más profundo. Porque, digamos, si vamos a todo ese principio o espacio de doctrina, de explicar de que la paga del pecado es la muerte, en el sentido de que el mundo está entero, dice, está bajo el maligno. El conocimiento de la Biblia nos dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces, hay mucho más. No es solo el hecho de decir voy a la iglesia. Fuimos trasladados en el sentido de lo espiritual hacia una relación de vida, con muchas cosas por descubrir. No solo cantar canciones cristianas, ¿no? O leer versículos bíblicos, ir a una experiencia realmente notable, loable, y dejándonos en una posición de exaltación. Y es eso lo que Dios desea que nosotros comprobemos y estemos lejos de espacios como ¿no? El de la ingratitud, en el que después nos desempeñamos como si nunca hubiésemos conocido a Dios, siendo que tenemos hoy, ¿no? la chance de comprobar esta relación y el aprendizaje a cómo desenvolvernos en la vida. Y desenvolvernos, cuando digo en este caso, ¿no? Ante situaciones que todos atravesamos, como el cansancio, el agotamiento, la incertidumbre, ansiedad y conflictos con otras personas. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que por ahí la ansiedad que nos lleva a ponernos de un humor malísimo, tratar mal a las personas, algunos quebrarse y caerse. Sin embargo, por ejemplo, uno de los tips que nos deja saber la palabra de Dios dice, ¿no? Echando sobre Él vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hay una situación en la que aprendemos a que estas situaciones que nos superan, poder ponerlo en sus manos. Y Dios sabe exactamente qué es lo que nos pasa, no está ajeno de cada uno de estos sucesos. Y en esta situación, como sucede con el tema de la ingratitud, por ahí encontramos a los hijos de Efraín, dice, que volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios. Entonces, claro, pero entraron en esa posición de comodidad. Hoy ya no necesitamos, estamos bien, ¿para qué vamos a participar en el apoyo? Hablando, en este caso podríamos hablar de Israel, de la conquista, la solidaridad. No, ya está, estamos muy bien en este sector. Y hace referencia el versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, y hace una mención, ¿no? Entonces, en cuanto a hechos muy poderosos, como por ejemplo, versículo 13, Salmo 78, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Entonces, cuando vemos ese pasaje que está explicado, ¿no? La secuencia en Éxodo capítulo 14, podríamos hacer ahí como una lista de cosas sobrenaturales que acontecieron en ese momento. Y hoy, como al llegar al punto de la conquista de la tierra y al seguir extendiéndose, diciendo,
¿para qué? Si ya con lo que tengo esto me alcanza, ¿no? Entonces por ahí hacemos spoiler de este relato, porque ¿qué pasa? Al quedarse en esa posición de comodidad, todo lo que dejaron, digamos, de hacer en cuanto al término de la conquista, tiene como consecuencias hasta el día de hoy, en el presente, los conflictos que están llevando hoy como nación, ¿no? O sea, es decir, como en la vida en su territorio allí en el Mediano Oriente. ¿Cómo ves, Israel? Los hijos de Efraín, dice, ¿verdad? Menciona la generación de los hijos de Efraín. Y esto, bueno, pues nos lleva a lo que tú estás comentándonos, y es muy cierto. O sea, a veces pues también nos olvidamos de lo que el Señor nos ha enseñado, y no guardamos sus mandamientos, que es lo que nos pide. Y volvemos a caer y volvemos a levantarnos, y más adelante vamos a ver que el Señor siempre estuvo ahí, siempre estuvo con ellos en esas situaciones por las que ellos estaban pasando, aún desobedeciéndolo. O sea, había una instrucción, Melo, ¿no? Directa para ellos, para el pueblo. Y aún así, el pueblo, pues no. En este caso, los arqueros de los que hablan aquí, el Salmo 78, que era una parte de la generación de Efraín, pues no hacen caso, ¿no? Y entonces guardan sus armas, y dejan de creer, dejan de confiar, dejan de sentir esa confianza en el Señor. Y eso es lo que a veces a muchos les ha sucedido, o nos ha sucedido, porque yo también me cuento de que esto no sucede nada más en la antigüedad. Hoy día pues traemos una lucha, y todos sabemos que no es con armas, sino es una lucha espiritual, y estamos en ello, ¿no? Trabajando para digo, la victoria ya está ganada, pero en ese inter, bueno, nos lleva a analizar esta palabra que vemos todos los días, ¿no? Nos va a ayudar precisamente a ponernos esa armadura que necesitamos. Exacto, y entonces en esos detalles, Salmo 78, versículo 13, dividió el mar y los hizo pasar, un hecho poderosísimo ante enfrentarse, ¿no?, con el mar de frente, el ejército de Faraón viniendo de atrás para matarlos. Y vemos ahí qué sucede: se dividen las aguas, pasan en ese trajín que, ¿no?, viene también la noche, y también dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Otras cosas, en este caso sacó desde la peña en el desierto para que puedan beber. Y también dice, hizo descender aguas como ríos. Entonces, ante una situación de adversidad, es decir, ¿qué experimentaron? Experimentaron hambre, experimentaron sed, y estando en un lugar difícil de poder obtener agua. Y la palabra, bueno, nos lo deja saber. Un hecho ahí tan tremendo que incluso en el sentido de lo espiritual, la palabra nos lo deja saber, primero a los Corintios capítulo 10, diciendo qué cosas pasaron en ese momento. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿no? Ahí hay toda una explicación que no va al caso de que lo expliquemos, pero sí a sacar esta doble enseñanza, circunstancias en la que somos llevados a vivir y comprobar, y muchas veces sin darnos cuenta de lo que estábamos experimentando. Y acá dice, versículo 3, primero a los Corintios 10, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, el pueblo tuvo una experiencia directa, ¿no?, con la presencia del Mesías, y ellos nunca lo supieron. Y por ahí, si miramos el origen, ¿no?, de cómo fue esa situación, la cual incluso en una de ellas le valió perder
el poder ir hacia la tierra prometida a Moisés, ¿no? Entonces vemos ahí la experiencia que les tocó a ellos pasar. Y cuando en un momento estoy buscando, acá, ponemos ahí el texto, más estas cosas, versículo 6, 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis, ¿no? O sea, va dando toda una serie de detalles y explicando las secuencias que vamos a seguir nosotros relatando en el día de hoy. Y ahí qué tremendo, y ya te doy la palabra a Israel, porque dice, todo esto que aconteció tiene una enseñanza para nosotros en el tiempo presente. Así que es importante entonces leer la Biblia. ¿Cómo ves? Es que es tremendo cada vez que vamos avanzando, porque el objetivo de este salmo que estamos leyendo, pues no es más que el pueblo era lo que venimos diciendo, un recordatorio que se le estaba haciendo al pueblo para que recordara lo que Dios había hecho, ¿no? Y que además aprendieran de esos errores para que las próximas generaciones no repitieran el mismo, vamos a llamarlo ciclo de rebeldía, ¿no? Por así decirlo, porque a mí sí me parece como que una rebeldía, si Dios te está diciendo y no lo haces, pues es una persona rebelde. Pero vaya, siento que por ahí va la cosa, ¿no? Como decimos acá en México, es para aprender y debemos aprender también de nuestros propios errores, ¿no? Si caemos y y decíamos en el programa pasado, si no tenemos memoria, Melo, de lo que el Señor y Dios ha hecho en nuestras vidas, como nos vamos a parecer mucho a este pueblo Israel que no se recordaba de todo lo que había. Por eso es que les recuerda aquí en el Salmo 78 casi como que es una cronología de todo lo que sucedió, ¿no? Desde que salieron de Egipto. Exacto. Y si no tienen esa memoria, y no tenemos esa memoria de lo que el Señor ha hecho, pues yo creo que habría que sentarnos y poner un stop, ¿no? Para poder reflexionar un poquito más. Exacto, y por ejemplo, ¿no? Hablando de la cena del Señor, cuando dice, cada vez que comen este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Entonces es como decir, no pierdan, sean conscientes de que esto de participar tiene que ver con la promesa que el Señor vendrá por nosotros. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la música, vamos a escuchar esta canción en la voz de Marian, se titula Ven al amor. Sé que buscas un amor que te comprenda, que te quiera por lo que eres y no por lo que puedas dar. Sé que el tiempo pasa y no se detiene, que la vida a veces nos hiere y es fácil desesperar. Ven al amor que puede llenar ese vacío. Ven a Jesús quien dio su vida por la cruz. Ya no desesperes más, ya no tienes que esperar. Ven a Cristo, en Él puedes confiar. Variedades con Melo Avellaneda. Sé que muchas son las desilusiones, que existen multitud de razones y parecen indicar que
Variedades. Ven al amor que puede llenar ese vacío. Ven a Jesús que dio su vida por ti en la cruz. Ya no desesperes más, ya no tienes que esperar. Ven a Cristo, en Él puedes confiar. Escuchamos otra canción, Dilema 11, Salvador. Salvador, ve que hay más allá. Todavía le cuestionan lo que vimos acá. Otra luz ultravioleta en la privacidad. Mete miedo su seguridad, pero nunca se esconde. Porque nunca se esconde. Siempre responde. Palabras estrepita, súbita, sónica. Dice la revolución. Detrás de una canción, Salvador muestra cómo debe ser, pero el mundo le dice no. Paga un crimen que nunca cometió. Ya sabe cómo le traicioné, pero responde por lo que hice yo. Salvador, ve lo que no ven. Ahora golpean solo por querer. Entre tanta adrenalina y sangre firme está, desafiándole a la gravedad. Porque nunca se esconde. Nunca se esconde, porque siempre responde. Palabras estrepita, súbita, sónica. Dice la revolución. Detrás de una canción, Salvador muestra cómo debe ser, pero el mundo le dice no. Paga un crimen que nunca cometió. Ya saben cómo le traicioné, pero responde por lo que hice yo. Por lo que Variedades con Melo Avellaneda. Hago un crimen que nunca cometió. Ya saben cómo le traicioné, pero responde ante un crimen que nunca cometió.
Seguimos en nuestra reflexión en la lectura de la Biblia. En esta oportunidad, en las palabras del Salmo 78. Ponemos ahí en pantalla, por ejemplo, con respecto de las hazañas que ha hecho Dios, ¿no? en este viaje por el desierto, y el recordatorio que nos deja Asaf, Asaf en este masquil, ni que fuera, ¿no? que estuviera entonces hablando de algo que vamos a ver en el Nuevo Testamento al respecto. Y en un momento, en estas reflexiones, el versículo 17 dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y aquí, digamos, se pone interesante la historia bíblica, que esto llevaría a uno leer en el Antiguo Testamento todo esto sucedido, ¿no? En el libro de Éxodo podemos encontrar también detalles en Números y Deuteronomio sobre esta situación. A veces se da en la vida de creyentes al momento de encontrarse con la adversidad y decir: ¿para qué estoy acá? Y recuerdo en algún momento, hace muchos años, ya no lo escucho, gracias a Dios, pero había una época que cuando uno llegaba en ese fastidio por cosas de la vida, a veces en el sentido de uno estar mal y decir: mejor estaba en el mundo. Es decir, no tenía que pasar esto, o sea, serían mis problemas, pero uno no le estaría dando como consecuencia de decir: Dios, ahora que estoy en tu camino me pasan cosas peores. Y por eso hablamos de la importancia de conocer esta experiencia de vida a través del libro sagrado que es la Biblia. Y ahí vamos a ir entendiendo y conociendo cosas, como por ejemplo la experiencia maravillosa de la salvación, y que ahora venimos, ¿no?, a sus pies y andamos en el camino de vida. ¿Y qué nos deja saber las Escrituras? Que no estamos solos. El Señor dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en algún momento el apóstol Pablo también comparte que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ahí nos está hablando: ¿gozamos de la compañía del Señor? Sí, pero interiormente debemos trabajar en esa construcción espiritual dentro de nuestra vida, ese desarrollo, madurez, ¿no?, como consecuencia de la captación de todos los bienes espirituales que van formando en nuestro hombre interior la vida de Jesús. Y nos deja saber ese texto de Efesios 6:10, vestido de toda la armadura de Dios. Es decir, hay un elemento en el que nosotros también debemos estar vestidos. ¿Para qué? Para que podáis resistir las acechanzas del diablo, y habiendo terminado ese día malo, estar firmes. Entonces, por ahí algunos atribuyen a ese día malo hacia algo que Dios está en contra. Y no es que Dios está en contra, es que estamos pasando un momento de adversidad. Ahora, vivimos esa experiencia bajo un nivel de ignorancia que nos lleva a cometer ese tipo de
de errores. Y entonces al entender que, por ejemplo, en el caso de Israel, en su caminar en medio del desierto hacia la famosa tierra prometida. Obviamente el viaje se hizo más largo de lo que tendría que haber sido, pero no a consecuencia de Dios, sino de ellos mismos, a quienes le faltó creer. La experiencia de creer es una experiencia notable y fundamental. En un pasaje el apóstol Juan dice en una de sus cartas que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces es importante. Y ahí empezamos a hilvanar otros pasajes. Creo que es Hebreos 11, creo que es 5 o 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque debemos, digamos, desde el lado de la experiencia, de conocer el mensaje de la Biblia, ir aprendiendo. Que empezamos a pasar por una experiencia totalmente nueva en la vida. Por ejemplo, ¿no? Llevándonos al texto que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿cómo puede ser que esta situación fuerte, no sé, perder un trabajo, una crisis en una relación, no sé, un negocio que estabas llevando a cabo y que fue a la ruina, cómo estas cosas pueden terminar a bien, ¿no? Entonces, obviamente, hay que profundizar el concepto y el principio de ese pasaje de la Biblia. Pero nos lleva, por ejemplo, a desarrollar, es decir, vamos entendiendo que Dios nos está llevando hacia una experiencia de vida y donde debemos manejar información para cómo entonces sobreponernos ante las adversidades. Esa información está en las Sagradas Escrituras. Las personas, no todos leen la Biblia, no todos los creyentes, algunos apenas por ahí su tiempo les da para ir a la reunión, escuchan un mensaje y hay quienes pasan por esta experiencia. Si lo que dijo le gustó, bien, y si no le gustó a algunos, no vienen más. Pero son cosas que uno tiene que aprender a conocer para poder ser corregidos y para entender el sentido de lo espiritual que ahora vamos a desarrollar al respecto. Por ejemplo, Romanos 1, ahí creo que versículo 15, por ahí en adelante, dice en un momento que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, quiere decir se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces hay una acción que se manifiesta de parte de Dios. Y por ejemplo, vamos a pensar en el caso, Dios sacó al pueblo de Israel ¿para qué? Para que se muriera de hambre en el desierto, no. Si Él lo sacó, Él va a saber llevarlo. Ya hablamos en el encuentro anterior sobre una experiencia tremenda que dejaba saber, ¿no? El salmo anterior que decía, en el mar fue tu camino. O sea, no habían sido vistas que, por aquellos que había un camino en medio del mar, que después ahí acabamos de leer, ¿no? O sea, cómo fue que dividió el mar y no tan solo eso, puso iluminación y protección al respecto. Entonces tiene que ver con una experiencia puramente de fe, de saber ver y distinguir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no somos alimentados de esa palabra viva, entonces claro, viene la noción de nuestros pensamientos y nuestras suposiciones y nos volvemos locos. O sea, entramos hacia una triste realidad en la que entonces quedamos inmersos en nuestro carácter, en nuestra depresión y demás, y sucumbimos. Pero Dios cuidó de su pueblo y, ¿no? Quizás en este caso algunos esperarían algún servicio express, ¿no? A través de estos servicios de envíos de comida, pero sucedió algo todavía más importante.
al respecto de algo que sucedía cada mañana, ¿no? Que caía este alimento que conocemos como maná, es decir, algo que no tenía que ver con una procedencia industrial de salir a fabricar y elaborarlo, sino que aparecía cada mañana, caía con el rocío. Ahora, en estas expresiones volvemos al Salmo 78 y dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y si nos dio agua, ¿podrá darnos también pan y dispondrá de carne? Pero lo hicieron como, ¿no? Aquí quizás en el sentido, en esta traducción, lo vemos de una manera, pero tiene un sentido en el que a Dios le disgustó de que no tuvieran esa disposición, de decir, salimos de un lado de esclavitud, ya no nos pegan ni nos torturan ni matan a nuestros hijos y nos llevan a trabajar de sol a sol. Ahora vamos en un camino que está difícil, mucho más difícil de lo que nos imaginábamos, pero vamos a un espacio que va a ser nuestro lugar propio. Tuvimos sed y apareció el agua de una piedra, ¿no? Y hablándonos entonces el sentido figurado, como leímos primero a los Corintios 10, que bebían del agua que proveía el Señor, bebían de Cristo. Entonces, dice que Dios, acá Salmo 78, 21, por tanto oyó Dios y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Y ahí volvemos de nuevo, la experiencia de la fe. Hoy, mucho más beneficioso para nosotros, porque ellos, como pueblo, no tenían la Biblia. Cristo no había aparecido en este mundo para salvarlos. Nosotros hoy lo tenemos, y teniendo nosotros todos estos recursos y conocimiento para que sepamos cómo desenvolvernos en la vida, sin embargo, no lo aprovechamos. Entonces vemos ahí un efecto importante y que se relaciona con nosotros. No habían creído a Dios, ¿no? Y por ahí, como decía una canción, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, ¿no? O sea, es decir, la instancia en la que Dios nos traslada y nos lleva en este camino de vida es para encontrarnos con Él. Y en lo que vamos transitando, poder dejarle saber a los que no conocen estas buenas nuevas de salvación. Entonces dice, no habían confiado en su salvación, no habían creído a Dios, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entonces vemos ahí una provisión. Quizás no era la que ellos querrían, pero nadie se murió de hambre. Es decir, recibían un alimento celestial al que poéticamente lo define como trigo de los cielos. Es maravilloso, y ahora le voy a pasar a Israel. Entonces, vemos ahí como Dios envió siempre su provisión. Él no se olvidó ni un solo día el alimento que a ellos les hacía falta. ¿Cómo ves, Israel? Qué maravilloso es nuestro Dios, porque aquí nos demuestra una vez más su paciencia. Él es paciente, Melo, y Él es justo, y además Él es fiel. Y a pesar de que el pueblo, como tú bien nos lo dices, no confiaron en Él, y además no creían que Él podía, dice el versículo que ahí estabas leyendo, que los sació, hasta saciarse les envió comida, hasta saciarles, dice el 26, ¿no? Entonces, te das cuenta que bueno, el caminar con Dios es un aprender, ¿no? Todos los días. Tú lo acabas de mencionar.
pero también nos damos cuenta que cómo es cómo es de maravilloso el Señor, ¿no? Es paciente, es justo, es fiel, y además los corrige, ¿no? Porque después de todo esto que ellos hacen, al final, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero los corrige y además los restaura. ¿A cuántos de nosotros no nos ha corregido en este caminar que tú platicas? ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha restaurado? ¿Cuántas veces no hemos puesto a prueba al Señor? Como dice aquí el versículo que acabamos de leer, ¿cuántas veces no le hemos hecho caso o lo hemos desobedecido, ¿no? Y al final me quedé en el capítulo 10 de Corintios que estabas leyendo, ¿no? Y el 11 en el que te quedaste dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿no? Y están escritas para amonestarnos a nosotros. La instrucción está ahí, debemos como tú siempre siempre nos has dicho, debemos de escudriñar la palabra de Dios. Sí, exacto, y por eso entonces siempre van a escuchar desde nuestro espacio que hablamos de la importancia de leer la Biblia. Y por ahí algunos, ¿no?, quizás dirán, ¿por qué no dicen vayan a la iglesia?, ¿no? Entonces la invitación obviamente es universal para todos a que se encuentren y congreguen, pero no va a surtir tanto efecto el hecho de congregar si no le dan importancia a la lectura de la Biblia, que justamente es lo que más te va a llevar al hecho de decir quiero aprender, no solo escuchar palabras bonitas o motivadoras, etcétera, sino de entender hacia qué camino es el que Dios nos quiere llevar y conducir en esta vida. Vamos a hacer una pausa para identificar nuestro programa y continuamos hablando acerca de nuestro tema de hoy. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa divino otra vez. Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Compartimos este espacio en las siguientes emisoras: FM Buenas Nuevas 94.7 en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina; Radio Vida FM 93.5 y RCC Radio 93.5, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay; Radio Alcance 92.7 en Agua Prieta, Sonora, México; Radio Transformando Vidas 105.1 en Frentones, Chaco, Argentina; en el sistema LeaderAsGo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica; junto a nuestros amigos en Radio El Vive, Radio Manasés en Sevilla, España, y ahora sumamos Júbilo Televisión en los canales 26 y 39 en Guatemala. Nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54 911 6796 9973. Nuestro Instagram Melo Avellaneda OK. Se leería algo así como Melo Avellaneda OK. Gracias, amigos, y continuamos con nuestro programa.
Seguimos reflexionando en las palabras de el Salmo 78. Entonces, algo bien interesante en cuanto a este cuidado divino y esa provisión en la que Dios estuvo pendiente de su pueblo. Quizás no era la forma en la que ellos se lo imaginaban, pero lo importante es entender esa resultante. Por ejemplo, podríamos relacionarlo cuando la Escritura habla de pasar la experiencia del contentamiento. Dice, mientras tengas sustento y abrigo, contentaos con eso. Y que podría ser, por ejemplo, en algún momento cuando estudiamos la Biblia en el naufragio de la embarcación donde iba el apóstol Pablo, dice una palabra muy clave: es necesario que demos en alguna isla. Entonces, no es que llegaremos a la ciudad deseada, pero tenemos que llegar a un lugar donde podamos asentar nuestros pies y reiniciar, ¿no?, el proceso de restauración, de recuperación, etc. Ahora, volviendo en cuanto al cuidado, al trato de Dios con su pueblo en medio del desierto, dice, ¿no?, que en cuanto a esto, les proveyó agua. Israel nos mencionaba 1 Corintios 10 sobre estas señales y estos hechos que quedaron registrados para nuestra enseñanza. Entonces, además de lo que Asaf pueda, digamos, mencionar para la posteridad o la siguiente generación, se aplica también a nuestro tiempo. Y dice el versículo final del versículo 24, y les dio trigo de los cielos. Y este pasaje que me fascina, el versículo 25, pan de nobles comió el hombre, ¿no? Entonces les envió comida hasta saciarles. Y después va a otra secuencia. Pero bien, vemos esto pero bien importante. Y que en el sentido, como quien diría, de lo espiritual, vamos a encontrar que el pueblo de Israel recibía todos los días, y la instrucción que venía por medio de Moisés era: salgan tempranito, cae ese material que envío yo a buscarlo a primera hora y vayan a buscar la cantidad que ustedes crean que pueden comer para ustedes. Entonces, diciendo, no junten de más, porque mañana van a tener la siguiente porción. Entonces, en el plano de la enseñanza, nos llevaba, digamos, a que todos aquellos que querían juntar se descomponía. No servía. Y que la alimentación tenía que ser diaria, cotidiana. No era que tenían que sacar hoy, salvo, en este caso, el día de reposo. Para ese tiempo. Hoy, al día de hoy, el ejemplo o la lección bíblica implica: sal a buscar tu alimento espiritual, hablando de la comunión con Dios. Es algo que no es que se hace hoy y con esto aguanto 5 días. Es importante que te alimentes, y hablamos del alimento que venía del cielo, ¿no? Entonces vemos ahí, encontramos todos los ejemplos o análisis para relacionarlo con el mundo de lo espiritual. Entonces, todos los días. El término, una vez escuché a alguien, no sé si por ahí lo puedes buscar, Israel, el término de la palabra maná, pero había escuchado una vez a alguien que hacía referencia a que significa algo así como, ¿qué es esto? Porque no se podía identificar, decir, bueno, esto, ¿no?, tiene gusto a chilaquiles con masa madre. No, o sea, no se podía como describir. Era algo que tenía cierta nutrición, cierto quizás sabor dulzón, y por lo visto tenía todas las propiedades como para que no haya desnutrición al respecto. Entonces, lo hermoso de esto es que en el lado poético de la expresión de los salmos
Asaf lo define como trigo de los cielos y pan de nobles. Es decir, estamos hablando de un pueblo esclavo, ¿no? O sea, es decir, un pueblo que venía de la esclavitud, de la miseria y demás. Y sin embargo, les fue dado participar de trigo de los cielos y pan de nobles, ¿no? Es decir, ser honrado. Sí. ¿Quieres decir algo? No, Ah. digo, sí, te quería nada más decir que la palabra maná proviene del hebreo manhu, que significa literalmente ¿qué es esto o qué es? Exacto. Y el contexto bíblico dice que aparece por primera vez en Éxodo, en el capítulo 16, cuando Dios envía un alimento misterioso desde el cielo que para sustentar al pueblo de Israel, y que cuando ellos lo reciben, al verlo, los israelitas dicen, ¿qué es esto? De ahí el nombre de maná. Maravillosa la descripción, porque justamente tiene que ver con algo que es desconocido y llevando en el sentido de lo espiritual al tiempo presente a quienes nos están escuchando, que puedan entender de que obviamente es algo por descubrir. Y el comer algo que no sabes de qué es, ¿no? Que viene esto, no sé, como uno diría, ¿no? Sí, Maní sí. japonés, cacahuate bañado en miel de abejas, no sé, ¿no? Entonces es como que era como comer y quedarte ahí, ¿no? Saboreándolo, o sea, en tu paladar y tratando de encontrarles las propiedades, ¿no? Pero decir, ¿qué es esto realmente? Ese sí. Como cuando viniste a México y te dieron a probar tacos y dijiste, ¿qué es esto? Claro, ¿viste? O sea, probar la tortilla de harina de maíz, ¿no? Cosa que no es común aquí, digamos, en Argentina, y degustar, ¿no? Otras cosas. Nunca he comido chapulines, así que, ¿no? Hablando del chapulín colorado, y por encontrarnos con cosas que podrían ser identificables, sin embargo, el alimento que viene del cielo justamente viene de unas propiedades que no forman parte de lo terrenal, y por eso es, ¿qué es esto? Y ahí vamos a este sentido de Jesús dijo una vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces por ahí también el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ante las adversidades, ¿no? Las pruebas duras de la vida que pasamos, somos afectados en los aumentos, ¿no? Los impuestos, el valor de los alimentos, el valor del transporte público, no sé, la electricidad, etcétera. Encontrarnos que estas cosas forman parte de lo cotidiano, sin embargo, aún en todo ese afán y ansiedad y dificultades que tenemos que empezar, y que cuántas personas se sienten débiles, algunas deprimidas, algunas que ya no quieren vivir y terminan desviviéndose. Y decir, no sé, no le encuentro el sentido tener aquí, ¿no? Una razón de existencia. Sin embargo, Dios ofrece a la humanidad la oportunidad de probar algo celestial, algo que viene del cielo. En principio, hablemos de las palabras de vida de la Biblia. Esto me hace recordar un poco a la secuencia de una película, El libro de Eli, de Denzel Washington, ¿no? Donde el mundo que se vive en ese momento es, ¿no? Apocalíptico o post-apocalíptico, es decir, donde explotó el planeta. Todo es un caos, y hasta se vive en un momento donde obviamente no había organizaciones, gobiernos, sociedad, todos en comunidades tratando de sobrevivir, el más fuerte comiéndose al más débil. Entonces en ese plan,
incluso las personas no... Había una generación que no sabía leer ni escribir. Y había por ahí llamémosle un mafioso, que andaba buscando un libro, que él sabía que las palabras de ese libro iba a hacer atraer a las multitudes, y él obviamente quería sacarle rédito al poder tener de manera exclusiva ese libro. Es el libro que lleva a Eli y que se trata de la Biblia. Este brother sabía lo que podía producir en el corazón de las personas al escuchar esas palabras, porque están cargadas de vida, de esperanza, y obviamente este era un fascineroso, este personaje que interpreta a Gary Oldman al respecto para manipular, pero él sabía que podía hacer cosas sorprendentes al poder compartir la lectura de ese libro, ¿no? Que en realidad es eso, es cierto. El contenido de ese mensaje de esperanza, de amor, las buenas nuevas de salvación, aún en medio del caos que provoca el hombre con su violencia y todos sus desmanes. Entonces dice que pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, ¿no? Qué maravilloso. Es eso lo que produce la palabra de Dios en el corazón de las personas. Encuentran satisfacción porque allí hay palabras de vida. Ahora, en el sentido literal, más de 1000 años después, surgió una discusión entre las personas con Jesucristo, porque, digamos, él venía a hablarles a las personas y resulta que les costaba, no podían creer que el Señor Jesús era el Mesías enviado. Entonces, en un momento, alguien, o sea, en representación de la multitud, preguntaron, Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Como diciendo, a ver, ¿cómo es? Si queremos poner a Dios contento. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, qué sencillo, ¿no? La respuesta al respecto, creer. De eso se trata, Israel y a todos los amigos. El secreto es creer. Creer en Dios, creer en su palabra y dejarse enseñar e instruir al respecto. Entonces, obviamente que no creían porque entre ellos, y después hay pasajes que dan cuando en el capítulo 8 de Juan, ¿no? Dejan saber la evidencia de que conocían la historia de Jesús y el entorno de su familia. Entonces ellos dicen, Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y entonces ellos ponen así como señal, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y aquí entramos en una profundidad más fuerte al respecto de esto que estuvimos hablando del Salmo 78. Versículo 32, Juan capítulo 6, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí vamos, ¿no? Porque, digamos, en el sentido de lo que venimos hablando del Salmo 78, habla en el rigor de cómo Dios le dio algo que fue nutritivo para su cuerpo y no se muriesen en el camino del desierto. Entonces, nosotros los llevamos a la dependencia de salir a buscar cada día ese pan, ese alimento.
hablando de la comunión y relación con Dios. Pero el Señor Jesús, al tratar acerca de este tema, todavía va más profundo al respecto y diciendo, a ver, ustedes dicen que recibieron el pan del cielo, pero sin embargo mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da, a ver, lo pongo en pantalla, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús viene a hablar de un verdadero alimento. Y volvemos, ¿no?, a la parte, a la metáfora o a lo poético de esta situación. Entonces, si su Padre, ¿no?, hablando de Cristo, su Padre es el que da el verdadero pan, entonces ellos dijeron, Señor, entonces danos siempre este pan. Si tu Padre es el que da ese pan que da vida al mundo, queremos de eso. ¿Nos lo puedes dar? Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué maravilloso! Esa es la experiencia. Y cuando hablamos de hambre, quizás en este momento se me apetece, ¿no?, alguna botanita a Israel en este momento, pero en cuanto a lo interior, no me encuentro en ese hambre o sed, porque me siento satisfecho. ¿A causa de qué? De la presencia del Hijo de Dios en mi vida. Dice, yo soy el pan de vida. Y si alguien viene a mí, nunca tendrá hambre. Y si alguien cree en mí, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Él no defrauda a los suyos. Lo que pasa es que no siempre sabemos comprender su mensaje y sus palabras para analizarlo o llevarlos al aspecto de la vida que nos atañe. Entonces nos sentimos o nos hemos sentido muchas veces así como desubicados, es decir, ¿en qué plano estoy?, ¿no? Entonces, la importancia de encontrarse con Cristo, con el Hijo de Dios, entonces nos lleva a que encontremos en Él, ¿no?, la respuesta, la paz de relación ahora para con Dios, ¿no? Cuando Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una experiencia maravillosa. ¿Cómo ves, Israel? Maravilloso, maravilloso todo lo que el Señor nos enseña, Melo, con su palabra principalmente, como lo hemos venido diciendo, ¿no? No es que tú seas un sabiondo y que yo sea otro sabiondo por ahí. No, ni somos ni nos sentimos sabios en ese sentido, pero sí hay algo que tú lo recalcaste al inicio del programa, que es la lectura. La lectura nos va a enseñar a las respuestas que nosotros podamos tener, o la situación por la que hoy estés pasando, tú que nos escuchas o tú que nos ves ahora. La respuesta la encontrarás aquí en la palabra de Dios. No hay otro camino, ¿no? Lo hemos dicho, para ti, para mí no se trata de religión, se trata de relación. Aquí no estamos promoviendo ninguna relación. Respetamos a cada persona porque mucha gente inclusive dice que estas cosas que sucedieron cuando les cuentas estos asuntos de la Biblia, o cuando les platicamos de esto que les aconteció al pueblo de Israel, y que aún viendo las pruebas, ¿no?, porque dice que los sació, aún diciendo, ¿a poco Dios podrá mandarnos carne? Y en polvo dice la palabra que les envía carne, ¿no? Y que les envía todo. O sea, esos caprichitos que a veces tenemos, el Señor se los cumplió a ellos,
y hoy nos cumple a nosotros. Pero es importante recalcar lo que dijimos en el principio. La enseñanza es muy importante a las próximas generaciones, es decir, que esto sirva, como tú nos dijiste ahí en el capítulo 10 de Corintios, que sirva como ejemplo para nosotros, porque nosotros tenemos todavía una responsabilidad de compartirle a las próximas generaciones de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Y yo me recuerdo ahí la cita de 2 de Timoteo 3:15, que dice que Timoteo conocía las Escrituras desde su niñez. Entonces también es una cita y una invitación a que la gente que nos escucha y ahora nos ve, bueno, primero que nos tengan paciencia, porque hago un paréntesis aquí, porque una cosa es radio contigo y ahora tengo que moverme más rápido, o no sé, para regresarte la palabra, pero quiero decirte tantas cosas que, bueno, en resumen es eso, ¿no? Que pongamos esa atención a las cosas que vienen del Señor, porque Él al final de cuentas es fiel, justo y nos conoce muy bien lo que necesitamos. Pero si nosotros no lo conocemos a Él, porque precisamente no leemos su palabra, no leemos esa instrucción que Él tiene preparada para nosotros, pues no le vamos a entender. O vamos a decir lo que tú decías hace rato, ¿no? Y que es muy cierto. Yo estaba mejor antes de que después de. Yo vengo diciendo que a mí en mi modo personal o en mi vida personal, el Señor es uno antes. Yo soy uno antes de conocer al Señor y soy otro después de conocer al Señor. Pero bueno, aquí estamos y espero los oyentes nos tengan paciencia para esto. Sí, y que este salmo es uno de los que nos está llevando más tiempo de desarrollarlo y estudiarlo. Aparte. Sí. Así que seguro que vamos a continuar en el siguiente episodio hablando acerca de las verdades espirituales del Salmo 78. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Crystal Lewis interpretando Mañana. Variedades con Melo Avellaneda. El placer puede matar, como el malo y el ladrón, susurrando en mis pensamientos fuera de control. Parecen ofensivas su influencia al momento, su veneno es más amargo. Mientras más me envuelvo, el placer es peligroso. En lo más elemental me convencen cosas que jamás aceptaría realizar, dándome la habilidad de ceder en lo más fácil. No es raro en mi espíritu, mi carne odiar. El mañana es más fácil enfrentarlo que el hoy, mas cuando llega no deseo cambiar, porque prefiero reemplazar tus maravillas por una vida de inseguridad. Si el mañana tal vez nunca llegará. Variedades con Melo Avellaneda. Con una mente complacida, debo siempre recordar las muchas horas ya perdidas. Mi corazón debo entrenar en ver al cielo como hogar y en el poder que ha sido dado alcanzar. El mañana es más fácil enfrentarlo que el hoy, mas cuando llega no deseo aún cambiar,
La voz de Crystal Luis acompañándonos con esta canción titulada Mañana. A continuación, un clásico de clásicos en la voz de Miguel Casina en este concierto en vivo en Bellas Artes, El saber que me amas. Disfruta esta canción. El saber que me amas en las pruebas que debo soportar. El escuchar tus pasos me hace saber que tú conmigo estás. Y en medio de la noche de mi vida, tú me traes la promesa de un nuevo día. Aquí está mi mano, Señor, y muéstrame tus caminos. El saber que me amas en las pruebas que debo soportar. El escuchar tus pasos me hace saber que tú conmigo estás. Y en medio de lágrimas amargas, veo el dolor que soportaste, que tú soportaste. Aquí está mi dolor. Sánalo una vez más. Bellísima canción. El saber que me amas, Miguel Casina. En un momento de la letra dice: aquí está mi mano, Señor, y muéstrame tus caminos. El saber que me amas en las pruebas que debo soportar. El escuchar tus pasos me hace saber que tú conmigo estás. Y en medio de lágrimas amargas,
veo el dolor que soportaste, que tú soportaste. Qué maravilloso. No sé si recuerdas de esta canción o si la escuchaste en algún momento, Israel. Sí, cómo no. Sí, sí, es muy bella. Es una letra muy profunda, muy directa, muy poética. Y, Mucho sentido tiene ahora lo que estamos viendo. exacto. Y cuando vamos entonces a esta expresión de Juan capítulo 6, estamos, por ejemplo, entendiendo aquí al respecto del masquil de Asaf, dejándonos una enseñanza y tratando de transmitir al resto de las generaciones este conocimiento, y entre ese conocimiento era que en medio de un desierto, en medio de un lugar donde no estaban visiblemente aquellas comodidades para la supervivencia, sin embargo, Dios hizo intervenciones muy, muy fuertes, como la de proveer agua brotando de una peña, de una roca, y haciendo descender del cielo trigo, ¿no? O sea, trigo de los cielos, pan de nobles, se les dio a comer, y llevándolo al sentido de esa provisión que viene de una procedencia desconocida. O sea, el término maná, ¿qué es esto? Bueno, se trata de la vida de Dios, que es ajena a los hombres, porque si fuera conocida, todos estarían alimentándose de ella. El deseo de Dios es que así sea, y por eso la misión que tiene la Iglesia alrededor del mundo de dar a conocer esta palabra de salvación a todas las personas, para que se alimenten de la vida que Dios proporciona a través de ¿quién? De su Hijo amado Jesucristo. Dice por ahí otro versículo que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y venimos, ¿no?, en esta charla de Juan capítulo 6, donde el Señor Jesús especifica que su Padre le da ese pan que da vida a las personas. Entonces dijeron, Señor, danos de ese pan. Y ahí donde Él dice, yo soy el pan de vida. Claro, y entran las personas en shock porque conocen, dice, a ver, nosotros sabemos que tu papá es José el carpintero, conocemos a tus hermanos, y cómo dices que has venido, que eres el pan que vino del cielo. Entonces, dice, ahí conectamos, ponemos en pantalla Juan 6:47, dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí volvemos, ¿no?, al comienzo de nuestro programa. La importancia de la fe. La fe, que como dice por ahí en Romanos, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto tiene esencia en Jesús. Y el secreto de esto es la acción de fe, creer. Entonces sigue diciendo, versículo 48, yo soy el pan de vida. Y habla, ¿no?, a los israelitas. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces, ahí hablando en la metáfora, o sea, quiere decir, sí, un día tuvieron que morirse en su peregrinar. Entonces, pero obviamente comieron ese maná. Ahora, hablando, y esto es una invitación, el Señor ya supera en el nivel de sus palabras al hablar de su esencia salvadora. Y dice, como diciendo, ese alimento le sirvió para moverse en ese caminar. Hemos hablado, como en el modo metafórico, cómo ese ejemplo nos serviría a nosotros para nuestro peregrinaje. Pero en la esencia salvadora, dice, versículo 48, yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y obviamente el Señor, al hablar de asuntos espirituales y asuntos relacionados con su misión en el mundo, no todos podían llegar a comprenderlo. ¿Por qué? Porque justamente, primero, no obraban en fe y su accionar estaba más pensando en su vida como el hombre terrenal que conocían en el barrio o en la zona de Nazaret. Les costaba tener esa expresión de fe de decir, sí, Dios ha enviado, y por eso que después en las Escrituras hay otros pasajes que hace mención. Jesús, nacido conforme a las Escrituras, del linaje de David. Hay toda una relación para mostrar que la presencia de Jesucristo misma es tal cual como fue anunciado en las profecías. Si hubieran indagado acerca de la procedencia de José y María, ambos del linaje de David. Y obviamente no podrían entender cómo fue su concepción a través del vientre de María mediante el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, ahí rige cierta lógica que anula el sentido de la fe y les lleva a perderse este inmenso privilegio de haberlo tenido frente a frente al mismísimo Señor, y les pasó el tren de largo. ¡Qué tremendo! Ahora, dice versículo 50, este es el pan, se refiere a él, ¿no? Que desciende del cielo. Vino Jesús, enviado del Padre, para que el que de él come no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, vayamos al sentido que significa, si Cristo es la vida, al alimentarnos de Él, significa, o sea, que recibiremos todos los nutrientes de esa vida que nos dará, ¿no? Salud, bienestar, fuerza interior. Pero estaban quienes llevaban esta expresión a la literalidad. 6:52 del Evangelio según Juan dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Imagínense, decir, vamos a agarrarlo, ¿no? Como si fueran zombies en las versiones de la película que se alimentan de la carne humana, o van ahí, ¿no? Como plantas y zombies buscando cerebro, y tratando, ¿no?, de arrancarle una mano, un brazo, vamos ahí, para tener la vida eterna. Y no se trata de eso, pero el Señor, digamos, profundiza y busca, ¿no? Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Y a veces uno cuando lee no siempre tiene esa comprensión, pero a medida que uno después continúa y lee y va entendiendo y va creciendo en el Señor, va entendiendo estos valores y riquezas eternas que provienen, ¿no?, de las palabras de Jesús. Entonces dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Obviamente Él dio incluso su vida en la cruz. Él fue el sustituto, ocupó nuestro lugar, que era donde merecíamos el castigo por nuestros pecados, la muerte, la separación. Y Cristo, siendo Él el justo, sufrió por los injustos, como dice otro pasaje, para llevarnos a Dios. Ahora, ante esta situación en la que se generaba esta confusión en la conversación que se hacían entre ellos, los judíos, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
creo que si no entendían, ahora entendían menos. De decir cómo. Y ahora encima beber su sangre, que somos vampiros, ¿acaso? Y demás, ¿no? Entonces, obviamente que estaba hablando en el sentido metafórico en el que nosotros nos identificamos. ¿Qué significa alimentarnos de su vida? Y esto en todo caso podríamos llevarlo a la parábola de la vid, ¿no? Que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que como pámpanos nutrirse de la planta, ¿no? De la savia, de sus raíces, de su vida. De esa manera significa para nosotros vivir ahora ya es en Él, entendiendo que la acción de Jesús en la cruz no solo fue la acción salvadora, sino también redentora. Nos compró para Dios, nos hizo para Él, ya no nos pertenecemos, que eso ya formaría parte de otro conocimiento acerca de nuestra vida. Recordemos por ahí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas hace mención de la siguiente palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Entonces, qué maravilloso, ahora mi vida tiene una pertenencia. Soy del Señor. Somos del Señor. Hay personas que no están enterados de esta situación, entonces viven como quieren. Pero esa traslación de las tinieblas al reino de su amado Hijo es una experiencia no tan solo salvadora, sino de exaltación. Llevados a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, qué deleite alimentarme de la vida de Jesús. Nutrirme, ¿no?, de su savia, de lo que Él me proporciona, de la vida que recibí al momento que Él, ¿no?, ocupó mi corazón y me arrepentí de mis pecados y me encontré con Él. O que Él se encontró conmigo, ¿no?, mediante su santo mensaje. ¿Cómo ves, Israel? No, sin duda que es una instrucción muy bonita, es una lectura muy apasionante. Ya se nos va el tiempo, pero cada generación está invitada a escuchar, a recordar y a vivir en esa luz, la luz de nuestro Señor, Melo. Exacto. Tiempo final, entonces, el tiempo ya se nos fue. Muchas gracias por la sintonía. Y nos encontramos en el siguiente episodio, donde seguiremos desarrollando las palabras de la Biblia basado en este Salmo 78. Hasta entonces, bendiciones. Muchas gracias.